Ahí deben darle a entendido para que podamos, para que no se les desconecte. Bien, bienvenido a este tercer módulo de liderazgo. La idea es que podamos conversar, compartir algunas experiencias y compartir también lo que estuvimos observando en el video de la clase pasada, ¿ya? Para eso voy a comenzar a compartir pantalla. Un segundito. Bien. Ahí están viendo, ¿verdad? ¿O todavía está cargando? Está cargando, pero ya casi. Sí, no sé qué le pasa a mi internet hoy día. Está muy, muy malo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora sí. Bien. Eh, este es el módulo 3, ¿cierto? Nuestra hermana Valentina, cuando me comentó la idea del curso, enseguida empecé a recordar algunas cosas porque eh, del tema del liderazgo hay mucha información por todos lados, hay mucha información en internet, hay muchos recursos, videos, nosotros podemos sacar información de un montón de lugares, libros, hay muchos autores que hablan sobre el mismo tema, entonces igual fue un poquito difícil poder ordenar todo el contenido en 4 clases y que fuese lo esencial, ¿ya? Y volviendo a eso de lo esencial, la clase pasada, tengo un problema aquí, no sé cómo volver a verlos a ustedes, se me desaparecen. Ya, creo que ahí sí. La clase pasada en el video, yo les planteaba algunas preguntas al inicio, ¿cierto? Una de esas preguntas, dentro de todas las que les planteé, decía relación con quiénes son ustedes, ¿cierto? Yo les decía que en mi caso, lo primero, soy bautizado, soy hijo de Dios, ¿cierto? Soy padre, soy hijo, soy hermano, soy esposo, eh, y todo esto va formando quién soy. Entonces me gustaría que en breves palabras ustedes puedan decirme quiénes son ustedes. Y partiendo por nuestra hermana Valentina. Ya. Entonces, bueno, en la tarea lo que puse fue esto. Soy joven de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, hija de dos hijos de Dios, tengo 20 años, soy encargada de zonas del Departamento de Jóvenes, soy parte del conjunto Llave Rojí, soy futura profesora de matemática, soy hija también, hermana y, y novia. Eso. Y tía. Muy bien. Muy bien. Varias cosas, ¿cierto? Que forman a Valentina. Mauricio. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, yo soy hartas cosas, ya. De muchas de ellas no me enorgullezco ser. De otras sí a veces. Bueno, yo la hice esta tarea antes y lo escribí acá. Y todo eso lo resumí en esto. Dice, soy un joven curioso y con ganas de aprender cosas nuevas siempre. Ya. Así te defines tú, como joven curioso. Así me defino. Ya. Y además de eso, ¿qué más eres? Bueno, soy nieto, Ya. soy un poco impulsivo, soy también un poco pasivo, como los dos extremos ahí juntos. Soy muy perseverante, muy inquieto, muy constante también en las cosas que me interesan. O sea, las cosas que me interesan las hago con mucha constancia. Las medito, las doy vueltas y las vuelvo a hacer todo lo que me gusta. Eso Perfecto. pues, básicamente. Perfecto, muy bien, muy bien. Recuerden que aquí no hay respuestas erróneas. Ya aquí estamos diciendo quiénes somos. Podemos definirlo desde quiénes somos nosotros en nuestra familia,
o de quiénes somos nosotros en cuanto a nuestras actitudes, comportamiento o sentimientos, ¿ya? Cualquier respuesta va a ser bienvenida. Sigo con Vanina. Ya. Soy Vanina Mora, tengo 18 años, soy cristiana e intento serlo todos los días. Soy hija de dos bautizados, por ende nací y crecí dentro de la iglesia. Soy secretaria del año juvenil local, parte del coro local y miembro del conjunto Llave Rojí y futura estudiante de psicología. Perfecto, muy bien. Mi hermano Benjamín. Sí, bueno, soy Benjamín Martínez, tengo 20 años, soy hijo, hermano, nieto, primo, aún no soy tío, pero pronto sí, también soy sí, por parte familiar, a la que me recuerdo. Bueno, soy también parte de la Unión Juvenil de Boroa, aunque me congrego en Los Prados. Soy parte de la iglesia también, me considero o intento ser un seguidor de Cristo. Y también soy estudiante, en algún momento también soy trabajador y intento ser más bien un joven. Perfecto, muchas gracias Benjamín. Y por último, pero no menos importante, don Isaac Arregada. Mi estimado. Hola, buenas tardes a todos. No nos habíamos saludado, así que había que saludar. Eh, Soy Isaac, soy una persona que le gustan las cosas nuevas, que le gusta buscar nuevos proyectos. Soy parte de la iglesia, me considero, considero que soy parte de la iglesia y eso conlleva una responsabilidad, por lo tanto también soy hijo de Dios, a pesar de que quizás no tengamos un compromiso mayor, pero sí lo soy. Soy trabajador ahora, evolucioné un poquito. Y soy una persona seria, con convicciones claras, pero también soy paciente y alegre al mismo tiempo. Así que eso. Perfecto, muchas gracias hermano Isaac. Bien, cada uno de nosotros tiene sus características personales, en lo psicológico, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo valórico, ¿cierto? En lo ético, nuestra moral, nuestra ética, por lo general está siempre contraria al avanzar del mundo, ¿cierto? Estamos nosotros con una moral cristiana, con una ética cristiana, pero al mismo tiempo con una ética familiar, una moral familiar, y lo que nosotros somos es lo que también proyectamos hacia afuera, ¿cierto? Nuestro hermano Isaac dice, soy un trabajador, pero al mismo tiempo soy alegre cuando corresponde, pero perseverante. Entonces, eso él lo demuestra, lo expresa hacia afuera, lo externaliza, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros nos transforma en quienes somos, ¿cierto? Yo no podría decir que Valentina es pésimo como músico, porque no es así, ¿cierto? Y son características que la definen. Yo no podría decir, ah, Valentina, sí, la niña que, no sé, que estudia construcción, ingeniería en construcción. No, porque no es ella, ¿cierto? O no podría decir, ah, Isaac, sí, el que toca el clarinete. Yo creo que Isaac nunca ni siquiera ha tomado un clarinete, no lo sé. Pero lo que nosotros somos hoy, ¿cierto? O las características que nosotros tenemos es lo que nos transforman en quienes somos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto, jóvenes? Porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, un líder tiene que también reconocer sus virtudes, sus falencias y saber dónde está parado, ¿cierto? En definitiva, saber quién soy, cómo puedo responder frente a ciertas necesidades, frente a ciertos momentos. Entonces es súper importante que nosotros reconozcamos los valores que tenemos, los sentimientos, las emociones que más afloran en nosotros. Porque imagínense un líder que su emoción que más aflora es el enojo, la rabia, la frustración. ¿Cómo va a poder guiar a un grupo de personas si lo primero que aflora en el caso de una crisis, que fue algo que mencionamos en el video, ¿cierto?
si al momento de una crisis se frustra, se enoja, como decimos en buen chileno, anda pateando para todos lados, ¿cierto? Eh, y en el fondo no es un verdadero líder, no porque se frustre, sino porque no sabe controlar esa frustración, ¿ya? Y vamos a ver algunas características del líder en la clase de hoy, en la sesión de hoy, pero vamos a recordar un poquitito nuestro itinerario, nuestra carta de navegación. Ya mencionamos qué significa ser líder, ¿cierto? Y tal vez ustedes me pueden explicar con sus propias palabras en un momento más, para ustedes, de acuerdo a lo que vieron en el video, qué es ser líder, ¿cierto? Pero la discusión de hoy día tiene que ver con ese concepto de líder que nosotros instauramos, establecimos en la clase o en la sesión anterior, versus un dirigente, ¿cierto? Porque no son lo mismo, ¿o sí? ¿Tendrán características similares o serán completamente opuestos? Y eso lo vamos a tener que definir hoy día, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes, Valentina y Mauricio? Yo creo que se parecen líder con dirigentes, pero no son lo mismo. ¿Ya? ¿En qué crees tú que se parece? Que ambos intentan sobrellevar a un equipo o coordinar un equipo donde tienen una meta en común. ¿Ya? Entonces vendrían siendo lo mismo de acuerdo a lo que tú me estás diciendo. Porque el líder tiene que liderar gente y el dirigente tiene que dirigir gente. Es que el dirigente no es como, no como que le interese tanto, sino que quiere cumplir la meta y ya. Después no se preocupa como del proceso, de todo lo que vive el equipo, sino que solamente le interesa cumplir la meta. En cambio, el líder le interesa más el trabajo en equipo, que todos estén bien, que todos cumplan su función o que todos den al máximo de lo que ellos tienen. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces algunas características particulares del líder que lo diferencian, que lo distancian de lo que es un dirigente, ¿ya? En la próxima sesión vamos a ver el liderazgo efectivo o transformacional, en qué consiste, cuáles son sus características y cuáles nosotros podemos rescatar para nuestro trabajo como líderes juveniles, ¿cierto? Y por último, en la sesión final vamos a ver si un líder nace o se hace. Yo creo que algunos aquí tienen la respuesta ya preconcebida a esta pregunta, ¿cierto? Algunos yo creo que ya se imaginan cuál va a ser el resultado. Pero vale la pena hacer este recorrido, este camino, ¿cierto? Para poder identificar si realmente nace o se hace. En la sesión de hoy día nos va a quedar un poco más claro. Dijimos en el video, ¿cierto? Que el líder se forja y se externaliza y se aplica, por decirlo de alguna manera, en la crisis. La crisis la definíamos de dos maneras, ¿cierto? Según lo que los chinos identifican por crisis. ¿Cuáles eran estas dos características? A ver, ¿quién las recuerda? ¿Cómo definíamos la crisis? Yo me acuerdo que era como un cambio. Era un Ya. cambio, ¿cierto? No me acuerdo. Porque me dices, era un cambio, ¿verdad? Entonces, no sé si es la respuesta o me estás preguntando. Es la respuesta, pero también le estoy preguntando. Ya, No, yo me acuerdo que decía que era una crisis, era como cambiar, era algo en el que el líder tenía como que ver la forma de un cambio, no de una destrucción o algo así. ya. A ver, la crisis, los chinos la definen de dos maneras. Como un peligro, algo que a nosotros nos va a hacer quedarnos quietos, ¿cierto? Porque si nosotros llegamos a un precipicio, ¿cierto? Imagínense que están en un bosque gigante, mucha vegetación y de repente llegan y a la orilla del bosque hay un precipicio. Entonces yo tengo dos opciones. O veo el peligro, ¿cierto? Y me detengo a la orilla de ese precipicio para no correr peligro mi vida, ¿cierto? O tengo la otra opción que es una oportunidad, que frente a ese precipicio yo puedo tomar los árboles que hay, ¿cierto? Cortarlos, picarlos, hacerlos que queden del largo
del precipicio que voy a enfrentar y cruzar hasta el otro lado, ¿cierto? Que no es lo mismo un precipicio que un acantilado. En el acantilado no hay nada después, el mar, ¿cierto? Pero en un precipicio puedo encontrar algo al cruzarlo. Entonces yo tengo que ver si esa crisis me va a dejar quieto, inmóvil, me va a impedir avanzar, y eso sería el peligro, ¿cierto? Que el peligro a nosotros nos inmoviliza, pero también existe la otra posibilidad que es una oportunidad, y frente a esa oportunidad yo me movilizo. ¿Qué hago? ¿Me voy a quedar quieto o voy a avanzar? Voy a utilizar esta crisis como una oportunidad. No tan solo oportunidad para demostrar que soy un líder, sino una oportunidad de crecimiento personal, ¿cierto? Habíamos mencionado también algunos tipos de líderes, ¿sí? El líder democrático, el líder laissez-faire, el líder transformacional, el autocrático y el situacional, ¿cierto? De estos 5, nosotros habíamos dicho que el líder democrático era aquel que todas las acciones, todas las decisiones que quiera tomar, las va a tomar en base a lo que el resto también le vaya comentando, ¿cierto? Es un líder tal como la democracia, todos participan de este liderazgo. Entonces, el líder democrático es capaz de compartir las opiniones, compartir las decisiones, invitar a algunas personas que puedan participar también de las acciones y de las decisiones. En el caso del laissez-faire, este es un líder que va a dejar a todos dejar ser, ¿cierto? La libertad de que cada uno haga lo que quiera, pero recordando que todos estos tipos de líderes van a buscar una meta en común. Entonces, el laissez-faire va a dejar que todos hagan lo que quieran, siempre y cuando todas sus acciones vayan en beneficio de ese objetivo común, ¿ya? El transformacional va a buscar motivar, va a buscar que la persona se movilice, haga la actividad que se le está pidiendo, pero con la posibilidad también de que la persona pueda crecer, de que pueda en un futuro tal vez ser él el líder o ella, ¿ya? En el caso del autocrático, esto es más centrado en el líder, en la persona. Entonces el autocrático va a buscar que su posición esté por sobre los demás y que todas las decisiones que se puedan tomar las tome él o ella, ¿cierto? Además va a asumir la responsabilidad de todo lo que ocurra a partir de esas decisiones que se toman, ¿ya? Finalmente el situacional como dice su nombre, va a depender de la situación. En algunos momentos va a ser más democrático, en otros momentos va a dejar que cada uno haga lo que quiera, en otro momento va a ser motivador y en otro momento va a ser más autocrático, ¿ya? En algunos momentos va a hacer que su cargo esté por sobre los demás y en otros momentos va a hacer que su cargo esté bajo los demás, ¿ya? Va a depender de la situación. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar cuál es el que más nos conviene, cuál es el mejor de todos estos, ¿ya? Desventajas de cada uno. En el caso del democrático, no se sabe quién asume la responsabilidad, ¿ya? En el caso del laissez-faire, puede que los objetivos no se cumplan, porque cada uno está haciendo lo que quiere y puede que la acción de uno vaya contraria a la acción del otro. No hay una coordinación. En el líder transformacional, aquí yo particularmente no le encuentro elementos negativos, ¿ya? Más bien encuentro todo bueno en el líder transformacional porque invita a que todos participen, motiva, insta, ¿ya? En el autocrático es muy fácil aquí encontrar al culpable si algo sale mal, ¿cierto? Y como hay una sola persona que toma las decisiones y sobre esa persona recae todas las consecuencias de esa toma de decisiones, fácilmente si algo sale mal, él es el que sale perjudicado y el resto sigue avanzando. Por lo tanto, aquí, en el caso del autocrático, no es que sea malo para el líder, sino que es malo para los demás, porque los demás no tienen posibilidad de tomar decisiones o de asumir responsabilidades, ¿cierto? Y en el caso del situacional, también tiene sus desventajas, que se puede considerar al líder situacional como una persona que es demasiado cambiante, que en un momento va a imponerse y va a decir, no, aquí se hace lo que yo digo, pero en otro momento va a decir, a ver, ¿qué opinan ustedes? Entonces, puede ser que el resto de los que están trabajando con él
lo tomen como una persona muy cambiante, ¿ya? Bipolar incluso, ¿ya? Entonces todos tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál creen ustedes, de acuerdo a lo que hemos comentado, dejando fuera el transformacional? Porque sería demasiado subjetivo preguntarles por ese, porque yo al menos no le encuentro nada malo. Entonces, dejando fuera ese, los otros 4, ¿cuál creen ustedes que sería el más pertinente de utilizar dentro de la iglesia? O dentro de los jóvenes en particular. Dejo la palabra abierta. Bueno, yo pienso que el democrático. ¿Ya? ¿Por qué? Yo igual En breves pienso palabras, no que necesita hacer un discurso tan grande. En breves palabras, Ah, ¿qué crees tú? ¿yo por qué? Eh, Pienso que es más democrático, porque dice que todos opinan, hace que todos puedan participar y busca una solución conforme a toda esa variante. Entonces es como más democrático. Ya, Sí, muy la misma bien. palabra lo dice. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? Valentina, Vanina, Benjamín, Isaac. yo opino lo mismo, me robó las palabras. Pero sí, yo creo que es como que hace participar a todo el equipo y todos pueden tener su opinión cuando se toman decisiones. ¿Ya? ¿Qué opina usted, Isaac? Estoy ahí en la disyuntiva porque, como dicen los chiquillos, quizás el líder democrático dentro de nosotros como jóvenes debiese ser como el ideal porque en realidad estamos todos como en un mismo rango, estamos todos a un mismo nivel, por lo tanto las decisiones que se toman es por el beneficio del grupo y se toman en conjunto porque la idea es que nos mantengamos unidos. Pero yo creo también que hay situaciones en donde el líder situacional, valga la redundancia, también toma relevancia porque hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones a pesar de que seas tener toda la buena disposición a escuchar y a acatar alguna o recibir alguna idea, pero hay momentos en que se tiene que tomar una decisión independientemente si es que el grupo está de acuerdo o no, porque hay cosas que quizás se están haciendo mal y hay que corregirla y esa decisión la tiene que tomar la persona que está a cabeza. Pongamos un ejemplo, no sé, burdo. Supongamos que hay algún pastor y que toda la iglesia está cometiendo un error. El pastor como líder en esa situación, él tiene que cortarlo de raíz. ¿Por qué? Por el beneficio de las otras personas. Entonces, dependiendo de la situación, el líder situacional puede ser bueno, pero claro, como comentabas, tú tienes algunas contras, pero igual es un punto a favor en ciertos momentos tener ese tipo de líder. Perfecto. Muy bien. La verdad de las cosas, chicos, es que no existe un líder perfecto. Ya vimos que, por lo menos, el democrático, el laissez-faire, el autocrático y el situacional tienen cosas positivas y cosas negativas, ¿cierto? Al menos estos 4. Y no existe un líder perfecto. Podríamos echar a todos estos en una licuadora, mezclarlos y hacer un solo líder, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que nosotros, como les digo, no existe un líder perfecto, por lo tanto nosotros podemos extraer características de estos tipos de líderes para nuestro propio beneficio, ¿cierto? Es bueno ser democrático, porque participan todos. Es bueno ser líder laissez-faire, porque así permito que todos hagan alguna actividad dependiendo de sus fortalezas también, ¿cierto? Porque el laissez-faire no le va a decir por ejemplo, a Mauricio, ya hazme un diseño de una casa, hazme el diseño de cómo van a ser las carpas para el campamento. Si Mauricio no tiene idea de eso, ¿cierto? Es un ejemplo. Lógicamente voy a utilizar las fortalezas y le voy a encomendar tareas o voy a decir, chicos, tenemos que hacer esta actividad, tenemos que reunir dinero para ir al campamento o para ir al encuentro. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Y empiezo a tomar las opiniones del resto como líder democrático
Y luego, laissez-faire, les digo ya. Entonces, cada uno organícese, anótese con la actividad que va a realizar y todos participan. Entonces, el laissez-faire va a permitir que cada uno escoja qué es lo que va a hacer de acuerdo a sus propias fortalezas. ¿Ya? Pero ojo, que el líder siempre debe conocerse a sí mismo y también conocer a los demás y permitir que cada uno de los que está dirigiendo o de los que está liderando también se conozcan, ¿cierto? Dentro de la historia del líder que yo les había mencionado, ¿cierto? Habían algunos elementos que sí correspondían y otros que no. Entonces yo les voy a ir preguntando y para hacerlo más rápido, esto más dinámico, ustedes van a ir levantando la manito cada vez que estén de acuerdo con una de estas frases. ¿Ya? Si ustedes están de acuerdo, levantan la mano o dedito para arriba, y si no están de acuerdo, dedito para abajo. ¿Les parece? Bien. El primer punto. Dirigía en cada paso a su equipo. Dirigía en cada paso a su equipo. ¿Están de acuerdo? Benjamín dice que no. No está de acuerdo. ¿Ya? Él o ella nació líder. ¿Estamos de acuerdo? No, dice Vanina. Mauricio dice que sí. Isaac, ¿qué dice? Nació líder. Que no. ¿Ya? Número 3 dice, el trabajo en equipo era primordial. O sea, era lo más importante el trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Ya? 4. Todos acudían a él o a ella para buscar soluciones a las problemáticas. ¿Estamos de acuerdo o no en esta? Aquí hay opiniones divididas. La anterior era más fácil, ¿cierto? El trabajo en equipo. Pero en esta hay opiniones divididas. Algunos sí, otros no. Número 5. Todos confiaban en él o ella. Su labor directiva siempre fue respetada. Ya, la confianza es muy importante dentro de un líder, ¿cierto? Y por lo tanto, el hecho de que todos confíen en él o en ella, porque hacía bien su trabajo, ¿cierto? Y respetaban las decisiones, quiere decir que tengo una historia como líder que me marca, ¿cierto? Y que me deja como en evidencia frente a los demás y me deja un currículum, por decirlo de alguna manera, de buenas decisiones o de decisiones que cuando eran malas sabía enfrentarlas y las resolvía, ¿cierto? Porque no siempre tomamos decisiones buenas. A veces nuestras decisiones son malas y tenemos que asumir también los costos de ellas. Pero frente a esas decisiones tenemos que saber también actuar. 6. Jamás dejaba solo a sus colaboradores. El líder jamás dejaba solo a sus colaboradores. ¿Ya? Número 7. Evitaba delegar, era parte de su compromiso con el equipo. Aquí, ¿qué opinan ustedes? Benjamín dice que no. Valentina también dice que no. Mauricio, Vanina, Isaac, ¿qué dicen ustedes? Que no, dice Isaac. No, no. Todos están en contra. Él o ella solucionaba los problemas de todos rápidamente. ¿Están de acuerdo? Benjamín dice que no. Valentina también dice que no. Vanina dice que sí. Mauricio lo duda. Bueno, no siempre solucionar las cosas rápido quiere decir que se solucionaron de manera efectiva, ¿cierto? Es cosa de ver una calle. Perdón, Mauricio. Yo tenía más o menos esa porque se soluciona el problema rápidamente. Yo creía o pienso que se soluciona el problema, pero quizás rápidamente, como tú bien decías, otro dijiste, que era quizás de forma errónea. Y muchas veces el líder tiene que darse su tiempo para poder dar una buena respuesta. No necesariamente rápidamente tiene que ser la solución. Exacto. Porque es cosa de ver, por ejemplo, una calle. Un hoyo en la calle, llegan, lo tapan
y resulta que 2 meses después está el mismo hoyo, ¿cierto? ¿Y eso por qué es? Porque se da una solución rápida en el momento, pero no es la solución real para el problema que se está enfrentando, ¿cierto? En ese caso, lo más correcto, Isaac, creo yo, que sería cambiar el parche completo, ¿cierto? El paño, perdón, ¿cierto? Debería, Bueno, pero no hay ¿cómo? plata. No hay plata siempre, entonces por eso no sé eso. Ah, ya. Vamos a hablar ahí con la municipalidad, o con el Ministerio de Obras Públicas. Depende de quién pertenezca, o la concesionaria. Bueno, 9 dice así. A veces se sentía agotado o agotada y con gran peso sobre sus hombros. ¿De acuerdo? ¿O en contra? Ya. Vamos a la número 10. Mauricio está ahí indeciso. Vamos a la número 10. Se sentía muy comprometido o comprometida con sus objetivos comunes. ¿Sí? Perfecto. Ser líder para él o para ella era nadar contra la corriente. Valentina dice que no. Uy, ahí tenemos problemas. Valentina dice que no, Mauricio que sí. Isaac me parece que dijo que no. Bueno, no siempre el líder va a encontrar todo bueno y todo le va a resultar bien a la primera. Y ese es algo que tenemos que ser conscientes desde ya, ¿cierto? A veces nadamos contra la corriente, a veces nos enfrentamos a problemas, a veces hay muchos inconvenientes en el camino y producidos por las mismas personas que intentamos liderar. Por lo tanto, siempre va a ser un nadar contra la corriente. Pero a veces la corriente no es tan fuerte, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que tener presente igual. Número 12 dice, el liderazgo era una tarea que solo una persona podía ejercer. El líder debe ser solo una persona. Mauricio dice que chuta, ahí estamos mal. Valentina y Mauricio ya van 3 respuestas distintas. ¿Qué opina Vanina, Benjamín, Isaac? El liderazgo era una tarea que solo una persona podía ejercer. Isaac dice que no. Ya, vamos a ver. Siendo líder no había tiempo para lidiar con la frustración. O sea que el líder no puede frustrarse. El líder no puede sentirse bajoneado. El líder no puede desmotivarse. ¿Es así? Siendo líder no había tiempo para lidiar con la frustración. El líder no puede darse ese tiempo. ¿Ya? Vamos a ver. 14. Ser líder no era una tarea tan difícil. ¿Es fácil ser líder o no? Ya, los que dicen que no es porque dicen que no era una tarea difícil, ¿cierto? Y la 15 dice, era fundamental evitar el conflicto. Ya, a ver, vamos a mencionar algunas que son las que están más en conflicto, sobre todo de la segunda columna. Mencionarlas solamente. Eh, a veces se sentía agotado y con un gran peso sobre sus hombros. El 9. El líder siempre va a tener un gran peso sobre sus hombros. ¿Ya? Siempre. Esto no hay excepción. El líder siempre va a tener un gran peso sobre sus hombros. La diferencia va a estar en si ese peso lo va a llevar solo o lo va a llevar acompañado. ¿Cierto? Porque el peso siempre va a ser grande. Pero si voy yo solo cargando este peso, va a ser mucho más difícil que si voy con 2, con 3 o 4 personas más que me van colaborando, ayudando a que este peso no sea tan grande, ¿cierto? O alivianar un poco la carga, en el fondo. Como se ve en el campo,
¿Qué tira más? ¿Un buey o la pareja? Dos bueyes tiran más que uno, pues, ¿cierto? Sí. Y hay algo más poderoso que los bueyes. El amor, pero eso ya es otra cosa. Pero nosotros vemos, en este caso, por ejemplo, que incluso en la Edad Media, y hoy en día también se sigue hablando de los mismos términos, ¿cuántos caballos de fuerza? Una carreta con 2 caballos de fuerza era más lenta que una carreta con 6 caballos de fuerza, ¿cierto? Y un vehículo, lo mismo. Mientras más caballos de fuerza, más rápido, más potencia va a tener, ¿cierto? Y tiene que ver también con el peso. Entonces, no es lo mismo cargar un auto que cargar un camión, ¿cierto? Y por lo tanto, ante un camión, el motor tiene que tener más fuerza, ¿cierto? Para poder moverlo. Entonces, mientras más colaboración hay, más fácil va a ser llevar esta gran carga, que es una gran carga, porque tienen que liderar a personas, ¿cierto? Un líder tiene que abordar las frustraciones personales, las desmotivaciones, tiene que abordar los sentimientos negativos que muchas veces ocurren, ¿cierto? Tiene que lidiar con los genios de cada una de las personas que está liderando. Tiene que lidiar con las inasistencias de repente de los jóvenes. Tiene que lidiar con la falta de dinero para las actividades. Tiene que lidiar con los papás de los jóvenes, ¿cierto? Tiene que lidiar con la hermandad, porque hay hermanos que van a estar en contra de la unión de jóvenes. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que esté solo o que esté acompañado por un equipo? Siempre va a ser mejor un equipo, ¿cierto? Otro de los puntos que me llamó mucho la atención era el 12. El liderazgo era una tarea que solo una persona podía ejercer. Y vamos a ver a continuación que no es solo de una persona, ¿ya? Y que no tan solo es de una persona en específico. Vamos a ver. La pregunta que yo les dejé para finalizar esta parte: ¿quién puede o debe ser líder? Y yo les pregunto, y abran su micrófono por favor, ¿cualquiera puede ser líder o solo una persona en específico? ¿O hay personas que nacieron con las habilidades para poder transformarse en líder? ¿Puedo decir? ¿Sí? Bueno, yo dije que solo una persona podía ser líder, porque lo dije bajo la experiencia, ya que yo me ha tocado, por ejemplo, dirigir grupos designados con una tarea específica, y en esos grupos han existido dos líderes, y en esos dos líderes, dos personas han tomado decisiones que muchas veces son distintas. Entonces yo bajo esa base dije que solo podía haber un líder, porque si existen dos cabezas, dos mentes líderes pensantes, que a veces en ocasiones tienen ideas distintas, van a llegar a dos conclusiones diferentes y el grupo se desarma. Entonces, el fin, el propósito que va a estar, a funcionar, cae. Y no llega, no se concluye. Yo bajo eso que sí, po. Bueno, ¿Ya? eso era lo que yo Yo dije. igual quiero aportar algo a eso, que pensándolo bien, yo había dicho que solo, o sea, que podían ser más, pero me acordé de algo que lo pasamos en una materia, que en resolución de problemas, donde uno automáticamente se vuelve líder en cierta situación cuando hay un grupo, por ejemplo, de 4 personas. Pero hay un líder, hay un refutador y hay otras personas que igual interactúan. Entonces este papel puede que a veces se cambie, pero sin embargo sigue siendo solo uno. Y hay otros que quizás lo refutan, le dicen que no puede ser así, o que sí puede ser así, y entonces ahí como que está eso cambiante. Pero yo creo que un líder, o sea, debe ser solo uno, porque si no pasa justamente, si es que no están así como bien unidos, pasa eso, que se polariza el grupo. Pero en el caso que mencionas, Valentina, no cierres tu micrófono. En el caso que mencionas, estás diciendo que en un grupo de 4 personas había un líder y ese liderazgo después se pasaba a otro. Siempre había uno, Claro, pero se siempre se traspasaba. estaba cambiando. Entonces, bueno, hay más.
hay un líder, hay otro Ya. refutador, hay Entonces, otro que es hay pasivo. un líder tal vez a la vez, Claro, pero ¿era siempre la misma persona o ese liderazgo se iba trasladando a otras personas? claro, se puede trasladar, pero siempre va a haber uno a la vez. Ya, entonces ahí es parte de esta respuesta. ¿Quién puede o debe ser líder? Benjamín. Sí, yo creo que, bueno, tú mencionaste otra pregunta, si se nace siendo líder o no, yo creo que no se nace, eso se adquiere porque son cualidades que uno necesita ir adquiriendo. Y yo pienso que sí puede haber más de un líder, por ejemplo, se ve en los Juegos Olímpicos, cuando hay competencia, por ejemplo, de ciclismo de pista o patinaje de rapidez, de velocidad. Y siempre va uno en la cabeza, pero ese liderazgo lo van rotando. Y en algún momento ese líder que va en cabeza ya lleva mucho el peso, se puede decir, de todo el viento que le llega a él, entonces necesita hacer su lado para que el que viene atrás con más potencia, que le viene cogiendo todo el rebufo, por decirlo así, puede tomar ese liderazgo. Entonces, uno el que se ve a la vez, como decía Valentina, pero pueden hacerlo más personas, porque quizá en alguna acción, en algún momento, eh, se va a necesitar que uno esté al mando por sus cualidades, como decíamos antes, son cualidades que se adquieren y hay distintos tipos de líderes. Entonces, en cierta parte de la tarea, de la labor que estamos ejerciendo, ya, yo voy a ser el líder, pero después, mientras va transcurriendo el proceso, necesito que otra persona lo sea porque tiene más cualidades que yo para ejercer esa labor en específico. Ya. Entonces, tú dices que el líder puede compartir su liderazgo. Claro, o sea, puede, por ejemplo, en una tarea como, como mencionaba yo del ciclismo y se van pasando, rotando quién es el que va al mando, pero a la vez es uno el que lo está haciendo, pero se va rotando el... Perfecto. Hay algo muy importante que tenemos que mencionar aquí y que es parte del ejemplo que mencionaba Benjamín. A todo esto, perdón, le doy la bienvenida también a Benjamín Meriño que se unió hace unos minutos. No le había dicho nada, perdón. Eh, Algo muy importante que dice Benjamín Martínez para hacer la diferencia. Eh, Benjamín dice que en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en la competencia de ciclismo, un líder va adelante, ¿cierto? Y el resto, que va recibiendo toda la fuerza del viento, va cortando el viento y de hecho se ubican en B, ¿cierto? Para que él vaya cortando el viento y los otros vayan descansando y después pasa otro y así se van intercambiando. Pero ¿quién decide que ese va a ir adelante? Entonces, aquí hay algo muy importante, chicos, que una cosa es el líder formal que es elegido o designado y otro es el líder natural, ¿ya? Y que este líder no nace, no se hace, surge, ¿ya? Y esto es parte de la pregunta de la última sesión, me estoy adelantando un poquito. Pero en el caso de los ciclistas, va uno adelante, ¿cierto? Y es designado por el entrenador o escogido por el equipo, pero en el fondo todos deciden que él va a ir primero, después va a ir el otro y después el otro. Por lo tanto, ese liderazgo es un liderazgo formal. Es un liderazgo que nace a partir de una designación. Como por ejemplo, en el caso de Valentina. Valentina, ella fue elegida dentro de la directiva de jóvenes, ¿cierto? Pero dentro de la directiva se le designó a ella o se le solicitó que ella ejerciera el cargo de jefa nacional de zonas, ¿cierto? Y por lo tanto, ella está ejerciendo un liderazgo formal que tiene que ver con un cargo. Ahora, ¿ella realmente será una líder? ¿Será una líder desde lo motivacional, desde lo emotivo, desde lo transformacional? Y eso no lo voy a determinar yo, lo vamos a determinar entre todos, ¿cierto? Vamos a determinar entre todos si Valentina, si Mauricio, Vanina, Benjamín, Benjamín Meriño o Isaac son líderes porque están ahí, porque se les asignó un rol, porque se les designó una tarea, o porque efectivamente están frente a la crisis que ya hemos mencionado, ¿cierto?
están ejerciendo un rol más allá de administrar a los jóvenes, de poder dar solución a las problemáticas que van surgiendo, ¿cierto? Recuerden que la crisis es un peligro, pero al mismo tiempo una oportunidad. Entonces va a depender de cada uno si va a ser solamente líder porque el papel lo dice, o va a ser líder porque realmente tiene las competencias y habilidades para poder lograrlo. Ya vimos en la lámina anterior, ¿cierto?, una lista de características. Y vimos que hay algunas que sí pertenecen al líder y otras que no pertenecen al líder. ¿Un líder puede frustrarse? Por supuesto que sí. El líder tiene derecho a llorar, tiene derecho a patalear, tiene derecho a reclamar, tiene todos los derechos como si fuese cualquier persona. La diferencia es que al momento de liderar al equipo, esas debilidades no se pueden mostrar, ¿cierto? O las voy a mostrar, pero con un propósito. Voy a mostrar mi emotividad, voy a demostrar mis emociones, algunas características personales, pero con un propósito específico, que va a ir en virtud del objetivo que tenemos como organización. ¿Ya? No sé si me doy a entender con ese último ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a retomar un poquitito lo que era la crisis. Y frente a la crisis, nosotros tenemos que tomar conciencia de la situación actual y del actuar de frente, ¿cierto? Actuar de frente y no evadiendo la dificultad del momento. Un líder entonces va a tomar conciencia de la situación actual. En la crisis, el líder no va a dejar nada al azar. El líder va a buscar distintos flancos por donde se le pueda atacar su idea o sus decisiones, y para eso es muy importante el refutador que mencionaba Valentina, porque le va a dar una mirada distinta. Y puede que en una reunión de jóvenes, si ustedes visitan una localidad, ya sea de manera presencial o virtual, ustedes como jefes zonales, ¿cierto?, visitan una localidad o visitan varias localidades de manera virtual, ustedes pueden observar la situación, pueden tomar una decisión y pueden observar una crisis que pueda estar pasando la Unión Juvenil o la zona completa, ¿cierto? Como lo que estamos viviendo ahora. Estamos en plena pandemia, estamos enfrentando una situación sanitaria compleja, ¿cierto? Más encima ahora, vuelta a clases presenciales, junto con la pandemia, más contagios tal vez van a haber. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos jóvenes que no están participando. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? De los más de 100 jóvenes, de los 200, 300 jóvenes que hay a nivel nacional, ¿cuántos llegan al encuentro virtual? Un promedio, tú me dices, Valentina, sobre 40, 30. El ¿Qué último. está pasando con el resto? ¿Es culpa de la directiva de jóvenes? No. ¿Es culpa de los jóvenes? Tampoco. ¿Es culpa de los papás? ¿Culpa de la iglesia? ¿Culpa de la situación sanitaria? No, aquí no hay culpables. Estamos en una crisis, estamos observando una situación actual, ¿cierto? Actuamos de frente y no tenemos que evadir las dificultades que hay en el momento. ¿Tenemos dificultad para juntarnos? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Organizar reuniones virtuales. ¿Están llegando a las reuniones virtuales? No. ¿Qué hay que hacer? Buscar otra estrategia, ¿cierto? Y si nosotros como líderes formales no logramos encontrar una estrategia que nos permita motivar a los jóvenes para que participen, entonces lo que voy a tener que hacer es preguntar. Ahí ya me transformo en parte en un líder democrático, ¿cierto? ¿Qué otra estrategia? ¿Qué actividad puedo realizar? ¿Qué tema puedo tomar? ¿Puedo abordar? ¿Cierto? Ahora en el verano, jóvenes que no se conectan a las reuniones, jóvenes que no asisten a la iglesia, o jóvenes que no se conectan a la reunión virtual del día sábado porque están en la playa. ¿Qué voy a hacer? O porque juegan a la pelota, o porque son voluntarios en bomberos, o por múltiples razones. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, no importa, ellos no voy a hacer nada porque ellos están en otra actividad. O buscaré una estrategia para poder incorporarlos, y esa tarea
es ejercer el liderazgo. Por lo tanto, líder puede ser cualquiera. ¿Ya? Aquí hay 6 líderes formales, ¿cierto? Porque están inscritos en un papel como que son líderes. Ahora, para transformarnos en líderes más allá del papel, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Ejercer este liderazgo, observar la situación actual, no evadir las dificultades, sino frente a las dificultades tomar una decisión, ver estas dificultades como oportunidades, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Movilizando a los demás en los momentos de incertidumbre. Este es un momento de incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a poder reunirnos presencialmente en la iglesia o cuándo vamos a poder hacer un encuentro de jóvenes o un encuentro zonal. Ahora en febrero se quiso hacer un encuentro zonal, ¿cierto? En San Carlos, si no me equivoco. ¿Por qué no se pudo hacer? ¿Qué solución voy a encontrar? Y ciertamente no se podía hacer, ¿cierto? Por la situación sanitaria. Bajaron de fase muchas localidades. ¿Qué hago? Entonces transformo mi encuentro presencial en un encuentro virtual. Nos están conectando todos los jóvenes a los encuentros virtuales. ¿Qué voy a hacer? Voy a extender esta invitación. No va a ser solamente para los jóvenes, va a ser para la iglesia. ¿Por qué? Porque así puedo llegar a la familia de los jóvenes, puedo llegar a sus papás, puedo llegar a los niños, a los hermanos menores de estos jóvenes, ¿cierto? Puedo llegar a los abuelos, que muchos abuelos de jóvenes, papás, hermanos mayores, tienen cierto rechazo hacia la unión de jóvenes, porque o ellos tuvieron una mala experiencia o escucharon de una mala experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una oportunidad. Me movilizo para que los que no tienen conocimiento de los temas que se abordan en los jóvenes y que los jóvenes no van solamente a pololear a los encuentros o a los campamentos, no van solamente a jugar o a pasarlo bien, sino que también van a aprender. Y esto le demuestra a la iglesia, a todos los que dicen, no, es que los jóvenes van solamente a perder el tiempo, bueno, les demuestra que en realidad no se va a perder el tiempo, ¿cierto? Entonces, no me quedo solamente con la crisis, sino que avanzo un paso más allá. No veo el peligro, veo la oportunidad, ¿cierto? Y yo digo aquí, si en los jóvenes no hubiese buenos líderes, yo no sé quién tomó la decisión de hacer el encuentro virtual frente al encuentro zonal que se iba a hacer, presencial. Yo desconozco quién tomó la decisión, pero fue una buena decisión, porque lo más lógico en cualquier persona habría sido, ya, no se puede hacer el encuentro presencial, se suspende y no se hace nada. ¿Cierto? Pero nos movilizamos. En ese momento de incertidumbre tomamos una decisión, que era lo que yo les decía también en el video, que cuando una persona que es buena para organizar los cumpleaños, para hacer eventos y cosas así, se le designa la tarea que organice el paseo de fin de año. Y resulta que se le cae una cosa, se le cae la otra, ¿qué va a hacer? ¿Suspende el evento? O, porque ahí quedaría solamente como un buen organizador o buena organizadora. Pero si logra salir de esa crisis y logra encontrar una forma de solucionar los inconvenientes, es porque no era solamente bueno organizando, sino que también era buen líder, ¿cierto? Valentina, tú tenías la mano levantada. Hola, Mauricio. era yo. Hola Mauricio, mucho gusto. Bueno, tengo una duda, me quedó una duda, entonces, aquí en esta parte, en esta sección, antes de avanzar, quería decirla. Entonces, el líder pueden ser muchas personas, pero debe ser uno, ¿o no? ¿Pero qué? Pero debe ser uno, ¿o no? No O sea, necesariamente, pueden ser... porque Esa era mi duda. justamente quería tomar lo que tú habías mencionado antes,
que tenías un grupo, ¿cierto? Que tú estabas liderando y que surgieron otros liderazgos, ¿cierto? No sé si estaba Benjamín en ese momento, pero me gustaría, Mauricio, que lo pudieras repetir. ¿Qué cosa? ¿Lo que dije del grupo? ¿Sí? De los líderes, Mm, cuando tú dijiste que estabas ya, liderando un grupo y surgieron otros líderes. ya. Lo que pasó fue que en distintas ocasiones yo lideré distintos y diversos grupos, en los cuales en algunas ocasiones habían dos personas, en este caso yo y otra persona, que querían liderar. Entonces, al existir dos líderes, el grupo se desarmó, ya que, por ejemplo, no sé, una persona decidió caminar por un lado y otra persona caminar por el otro. Entonces, unas siguieron acá y otras siguieron allá. Entonces, el grupo se desarmó y el fin, o sea, me refiero al propósito que tenían en un principio, se disolvió. Entonces, no se concluyó por Bueno, haber dos líderes. aquí el problema no es que haya habido dos líderes, Mauricio. El problema es que uno de los dos líderes, o ambos, olvidaron cuál era su propósito, o cuál era el propósito del grupo, ¿cierto? Porque sin Claro, lugar a dudas eso, puede haber más de un líder. Siempre puede haber más de un líder. De hecho, al menos van a haber dos. En el momento, dos ejerciendo liderazgo. Uno que va a ser el líder formal, que va a estar dado por su cargo, y otro que va a ser el líder que surge en el momento, ¿cierto? Porque tiene capacidad o las competencias, las habilidades comunicacionales, ¿cierto? Las competencias de comunicación efectiva, como lo mencionaba el hermano Jonathan, para poder eh, movilizar al grupo de personas, a los jóvenes en este caso, ¿cierto?, hacia un objetivo común. Y ese movilizador puede ser el líder formal, que es el que está inscrito, ¿cierto?, que tiene el cargo, como otro u otros, ¿ya? Entonces, en tu caso, Mauricio, dos líderes pueden ejercer perfectamente bien su liderazgo, permitiendo que ambos puedan trabajar a la par. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere sobrepasar al otro? O en el camino olvidó el propósito con el que se habían reunido y genera propósitos nuevos y actividades nuevas con un objetivo distinto al inicial. Entonces por eso finalmente terminan disolviéndose los grupos o los equipos de trabajo. Porque claro, tenemos un líder que busca el objetivo final y hay otro líder que tiene sus objetivos personales o identifica otros objetivos que para él son más importantes. claro, o quizá también el mismo objetivo, pero por otro camino. O sea, con distintos ejercicios, con distintas formas de hacer el objetivo. Claro, es que en ese ¿No? caso vamos a tener un líder laissez-faire, ¿cierto? Que va a permitir que cada uno haga sus actividades o sus acciones dependiendo de sus competencias, de sus capacidades, pero que finalmente llegan al mismo objetivo. O sea, en ese caso, si eras tú el que estaba liderando este grupo y surge otro líder en medio, ¿cierto? Lo más lógico habría sido que tú le hubieses permitido a una parte del equipo o a una parte del grupo que hiciera otras actividades mientras tú realizabas las que ya tenías programadas porque el objetivo en común era el mismo, ¿cierto? Ahora, ¿el liderazgo se puede compartir? Evidentemente sí, ¿cierto? Pero va a depender de la persona. Si la persona quiere compartir el liderazgo o no. Y si no lo quiere compartir, estamos viendo un líder autocrático, ¿cierto? Que quiere tener toda la responsabilidad sobre sus hombros y quiere tomar sus propias decisiones mientras que el resto obedece, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que marcar la diferencia. ¿Queda claro esto? Perfecto.
Vamos con la siguiente lámina. Ya vamos terminando, chicos, porque me dijo la hermana Valentina 1 hora y no quiero pasarme por mucho. Soy muy bueno para hablar, así que... Estas dos definiciones son de Bill George, que es un coach, un entrenador motivacional, y plantea estas dos ideas. Líder es aquel que ha decidido el sentido de su aporte. Y líder es quien logra encontrar el aporte diferenciador y tiene algo para ofrecer. ¿Qué les llama la atención de estas dos frases dichas por Bill George? Sí, Benjamín. Ahora su micrófono nomás. No sabía, mi hermano. Lo que me llama la atención es que antes de decidir cómo surgir como líder, él primero se analiza, él dice, ha decidido el sentido de su aporte. Primero dice, se mira él mismo y dice, ya, en esto voy a actuar y sé que lo voy a hacer bien. Y ha encontrado el aporte diferenciador y tiene algo para hacer, o sea, no llega, por decirlo, arriba o al liderazgo sin nada, sino que ya va con algo definido o planeado, algo en mente, no va con las manos vacías. Perfecto. ¿Se han dado cuenta ustedes que de pronto se forman grupos en las mismas competencias por alianza? A veces está el jefe de alianza, ¿cierto? En los encuentros, en los campamentos. Yo me acuerdo porque no fue hace mucho que yo iba a las mismas actividades, así que me acuerdo. Pero recuerdo que había un jefe de alianza, dos, ¿cierto? Un hombre y una mujer. Pero aparte de los jefes de alianza, que eran los líderes formales designados, habían otros que decían, uy, ya, ¿sabes qué? Se me ocurrió que podemos hacer esto. Vamos a hacer un show de disfraces. Ya, mira, yo tengo listo un disfraz que podemos hacer. Traje esto otro. Mira, yo voy a hacer el disfraz. ¿Quién puede disfrazarse? Y siempre hay alguien, siempre, en todos los grupos hay alguien así. Y siempre hay alguien que empieza, ay, no, qué mala esa idea, pucha, no me gusta. Y el resto, o el mismo, que dice, ya, pero dale, si va a salir bien, anda, únete a nosotros. Y finalmente esa persona que estaba así como, oh, ya, no quiero, pucha, ya, bueno, ya, se insisten, ya. ¿Se han dado cuenta o no? Y surge el líder en el momento, porque aparte de los líderes formales, existen otros más, que se les ocurren ideas, van con, como dice uno en chileno, la chispeza al tiro, ¿cierto? Entonces, líder es aquel que ha decidido el sentido de su aporte. Hay un objetivo: ganar la competencia del mejor disfraz en el campamento, ¿cierto? O hay una competencia entre los jefes zonales. La zona que lleguen más jóvenes al encuentro virtual se gana un viaje con todo pagado. Un viaje virtual a Estados Unidos, a Disney World. Un viaje virtual a Disney World. Y hace la competencia, ya todo, y empieza Benjamín, ya chiquillos, tenemos que ir, tenemos que motivarnos, hay un encuentro virtual y la localidad que lleve más jóvenes se va a ganar, no sé, y le inventan un premio con tal de que el jefe zonal sea el que lleva más. Y le dicen, para la localidad va a haber un descuento de 1.000 pesos. Para la localidad que lleve más jóvenes al encuentro virtual, va a haber para el campamento un descuento de 1.000 pesos en la cuota de alimentación. Y ya el benjameriño empieza, ya, San Carlos, todos los jóvenes. Parral, no hay jóvenes, los vamos a inscribir igual. Y van a ir igual al encuentro. Y no sé qué otra localidad está con Benjamín, pero los sumamos y todos van. Entonces, el líder dice, ya, tengo la motivación, que es mi viaje virtual a Disney World. Tengo mi motivación. Pero además, tengo una estrategia, ¿cierto? Y digo, ya, mi aporte para que los jóvenes puedan participar va a ser videos motivacionales,
Soy bueno para hacer para hacer canciones. Bueno, voy a inventar un jingle, como los jingles que inventa Mauricio, por ejemplo. Voy a inventar un jingle, un canto cortito, motivacional, así como, no sé, se me ocurre. eh, Vamos todos al encuentro, no te lo pierdas tú. Y eso cortito. Y todos motivados. Y con una cara motivada, porque Mauricio es muy expresivo. Entonces, con la cara así, los ojos bien abiertos, con el instrumento y moviendo bien la boca y bien alegre. ¿Y qué pasa con ustedes? Veo a los 5 que tienen su cámara encendida riéndose. ¿Por qué? Yo le voy a contar, porque aquí Mauri empezó a preguntar cuándo había hecho un jingle, o eso. Entonces la Valen intentó hacer uno, y era cuchara, cuchillo, ánimo, chiquillos, pero lo dijo todo al revés. Nos dimos cuenta que no sirve para eso. Y escupió todo lo que estaba comiendo. Disculpe, hermano. No se preocupe, no hay problema. Lo importante es que se están riendo, que lo están pasando bien. Y otra cosa importante es que como el líder ya decidió el sentido de soporte, ya sea inventando un jingle, haciendo una pancarta, ustedes se dan cuenta, siempre en los encuentros, en los campamentos, aparece alguien que dice, ah, yo tengo linda letra, yo lo escribo. ¿Y ese líder qué es? ¿Esa persona acaso no es líder? Sí, es líder en una función muy pequeña. Y esa persona, por ejemplo, Vanina dice, yo tengo linda letra. Valentina, no sé quién más. Ya, vamos a usar los mismos que están aquí. Vanina dice, yo tengo linda letra. Valentina, Mauricio, Benjameriño, vengan, ustedes me van a ayudar a recortar. Yo les voy a pasar las letras, las recortamos, las pegamos aquí. Y Benjamín, tú vas a ir a comprar la cartulina donde vamos a pegar todas las letras. Y Vanina armó su equipo, ella lideró su equipo, ¿cierto? Tomó decisiones en base a lo que ella podía aportar. Por lo tanto, un líder puede ser líder en funciones muy pequeñas o en funciones muy grandes. ¿Ya? Va a depender del sentido de su aporte. En ocasiones voy a ser líder y voy a dirigir un equipo, ¿cierto? Voy a liderar un equipo grande y en otras oportunidades me va a tocar ser liderado por otro. Porque esa es otra cualidad del líder, que es capaz de ceder su liderazgo cuando él ve que su aporte aquí puede ser de trabajo manual y no de liderar, ¿cierto? ¿Se entiende la diferencia allí? Pero hay otra cosa más. El liderazgo es la capacidad que la persona adquiere para poder manifestar el sentido de soporte. O sea, no tan solo lo reconozco, sino que también lo expreso, lo manifiesto. Digo, yo soy capaz de hacer esto, ¿cierto? Descubriendo también el sentido del aporte que los otros también tienen, ¿cierto? Entonces, el líder reconoce su aporte y reconoce también las virtudes o el aporte que pueden generar los demás para el logro de los objetivos comunes. Y cerramos entonces con esta pregunta final. ¿Quién puede ser líder o quién puede ejercer el liderazgo? Entonces, ¿quién puede ser líder o quién puede ejercer el liderazgo? Yo creo que la persona que se sienta con la capacidad y que tenga eso em, como natural, que surja natural de ella. Aunque igual estoy como en esa encrucijada de que igual puede hacerse un líder. em, Practicando ahora mismo, por ejemplo, en este curso quizás nazca un líder y, y así puede seguir surgiendo. Entonces, como que puede ser un líder quien de verdad tenga la intención. Es que ese es el punto. Porque aquí dice capacidad que la persona adquiere.
no es la capacidad con la que nace la persona, sino que la persona adquiere para poder manifestar el sentido de su aporte. ¿Cierto? Entonces, yo adquiero capacidades, adquiero competencias y habilidades para poder transformarme en un líder. Muchas veces ese líder puede pasar inadvertido por muchas actividades, por muchas tareas que se designen, por muchas organizaciones que se hagan. Puede pasar desapercibido. Y de pronto dicen, necesitamos que se haga esto. O dicen, miren, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y ahí surge ese líder. ¿Cierto? Surge en el momento. No podemos negar que existen líderes innatos, que desde que van al jardín empiezan a liderar el desorden. ¿Cierto? No podemos negarlo. Existen. Pero esos líderes también se pueden formar, se pueden desarrollar en el camino. Pueden adquirir estas competencias, habilidades, conocimientos, aptitudes para poder llegar a ser un líder. Mientras que hay otros que simplemente vamos a pasar nuestra vida, y lo digo simplemente no por menospreciar, sino porque es así. Habemos otros que vamos a pasar nuestra vida siendo liderados, ¿cierto? Porque o no tenemos la personalidad o no hemos descubierto nuestras capacidades como para poder ser líderes. Y por lo tanto, nos mantenemos en un perfil más bajo. Si dicen lo mismo que decía de Vanina, que va a hacer las letras y todo, y pregunta dentro del equipo, ¿quién pudiera comprar? Yo voy a comprar. Esa es la persona que siempre dice, yo voy a comprar, yo hago esto. ¿Qué más puedo hacer? Yo pego las letras. Entonces, la persona que a veces no ha descubierto sus capacidades o no ha descubierto que puede ser un líder, por lo general va a pasar inadvertido y va a pasar liderado por otros. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos posturas. ¿Quién puede ser líder? Cualquiera. ¿Quién puede ejercer el liderazgo? Cualquiera. Entonces ustedes no piensen que porque los escogieron para estar allí, ¿cierto? Como jefes zonales, significa que ustedes solamente van a ser líderes porque lo dice el papel. No es así. Ustedes ciertamente son líderes formales porque fueron nombrados en un cargo, pero al mismo tiempo pueden ejercer un liderazgo dependiendo de cuánto desarrollen ustedes también sus capacidades y competencias, cuántos conocimientos adquieran. Y lo más importante que aparece aquí, que sean capaces de manifestar el sentido de soporte, reconocerlo, manifestarlo y al mismo tiempo reconocer el aporte que otros pueden hacer al objetivo común que se tiene. ¿Ya? ¿Es difícil ejercer el liderazgo? Sí. La respuesta aquí es sí. Siempre va a ser difícil ejercer el liderazgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe, voy a poner el puntero aquí en esta parte. Porque existen resistencias individuales y grupales. Hay personas que siempre se van a resistir a ser liderados. Siempre. ¿Ya? Y van a estar estas resistencias que bien mencionaba Valentina, los refutadores. Que todo lo que uno diga como líder va a decir, no, está mal. No me gusta. Pero al mismo tiempo, no tan solo se va a quedar con la idea de está mal y no me gusta, sino que va a proponer otras ideas, ¿cierto? Y ahí se van tomando decisiones en conjunto muchas veces. Es peligroso, porque hay personas, estoy dirigiendo a personas, estoy dirigiendo sistemas sociales que pueden volverse en nuestra contra. Por lo tanto, ¿es peligroso ser líder? Sí. ¿Cierto? Porque puedo terminar fracasando en mi rol como líder si es que yo no soy capaz de movilizar. ¿Ya? Los beneficios son inciertos. Lógicamente son inciertos los beneficios de un líder,
porque no siempre voy a obtener recompensa por lo que estoy haciendo, ¿cierto? A veces la recompensa por mi trabajo como líder va a ser simplemente un gracias, que tiene mucho valor, pero que para algunos líderes no es suficiente, ¿cierto? A veces, por mi rol como líder, logrando los objetivos, las personas con las que trabajé se van a alejar de mí después, porque tal vez fui un líder muy duro en algunos momentos. Ejercí mi liderazgo de manera muy fuerte, ¿cierto? Una vez, por ejemplo, yo les cuento, cuando era jefe de coro en Temuco, eh, fui muy duro con algunos y les dije, hermanos, las hermanas que quieran estar en el coro tienen que estar con zapatos, botas o una chala decente, no con hawaianas. Y muchas se enojaron y se fueron y no participaron más del coro. Y por lo tanto, como líder en ese momento, líder formal, porque no tenía las competencias tal vez necesarias para ejercer un liderazgo efectivo, pero estaba nombrado como jefe, por lo tanto tenía que liderar. Entonces un beneficio incierto, peligroso, porque personas se volvieron en mi contra, ¿cierto? Las personas que quedaron como tambaleando. ¿Lo sigo o no lo sigo? Tal vez hay que elegir a otra persona, ¿cierto? Hay incertidumbres. No sé si voy a lograr el objetivo o no. Lo desconozco. Hay un fracaso posible y si no se, particularmente si es que no se resuelve de modo estratégico, ¿ya? Todas las decisiones que nosotros tomamos tenemos que tomarlas de manera estratégica. ¿Y cómo las tomamos de manera estratégica? Considerando todos los elementos. Si voy a necesitar recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, ¿cierto? Si voy a necesitar logística, alimentación, hermanas que cocinen, eh, un hermano que vaya a comprar la fruta y la verdura para el encuentro, para el campamento, para el encuentro zonal, para el retiro espiritual, para, no sé, la actividad que sea, ¿cierto? Tengo que tomar decisiones estratégicas. Y como les decía, ser líder es difícil, sí, pero no es imposible. Y tengo que estar preparado para esto, para los peligros, para el fracaso, para las incertidumbres, para el beneficio, para beneficios que no siempre son los que yo esperaba. A veces voy a lograr el objetivo y ni un gracias me van a dar, ¿cierto? Y para resistencias individuales y personales. Pero tengo que estar preparado porque todo esto me va a forjar a mí. Si yo no era un líder efectivo al 100%, cada una de estas cosas, cada etapa, me va a ir mejorando para poder lograr el objetivo final. Entonces, para ya ir finalizando, porque se me está pasando la hora, el liderazgo transformacional, que es el liderazgo que yo había dejado aparte al principio, ¿se acuerdan? Y que ese es el que nosotros vamos a tomar. El liderazgo transformacional es la habilidad para lograr la adaptación de las personas en situaciones de incertidumbre. Nosotros vamos a ser líderes transformacionales y ese es el objetivo final. Entender que un líder transformacional debe tener la habilidad para lograr que las personas con las que trabajan se puedan adaptar, especialmente en situaciones de incertidumbre. ¿Y por qué quiero que tomemos este? Porque vivimos en incertidumbre constante, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a poder hacer un encuentro presencial? No lo sabemos. Y si hacemos un encuentro presencial, ¿cuántos van a llegar? No sabemos. Si llega algún contagiado, no sabemos. Yo recuerdo el campamento de Temuco 2020, si no me equivoco. Campamento de Temuco 2020. Perdón, nada que ver. Campamento de Curacautín 2016. Llegó una joven enferma del estómago con rotavirus. Se enfermaron todos en el campamento, pero todos.
¿Y qué iba a saber el presidente nacional de jóvenes que iba a ocurrir esto? O el asesor, o la directiva. Nadie lo sabía, ¿cierto? Nadie se lo imaginó. Pero frente a esas incertidumbres, debo tener la habilidad para lograr que las personas se adapten en esas situaciones, ¿cierto? Y con esto quiero que terminemos hoy. El liderazgo transformacional es la habilidad para lograr la adaptación de las personas en situaciones de incertidumbre. Adaptación. Entonces ustedes como líderes deben lograr que las personas se adapten en estas situaciones de incertidumbre. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Algo que haya surgido ahora en las últimas láminas? ¿No? Bien, No, por aquí al menos no. perfecto. Entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Yo les voy a enviar una tareita, pero una vez que ya haya subido el tercer video, que es la próxima semana, ¿cierto, hermana Valentina? Sí. Entonces cuando les suba el tercer video, El domingo este domingo, 27. No me escuchan. domingo 27, ya, ok. Entonces les voy a subir le voy a enviar el video a la hermana Valentina para que lo suba este domingo. Y después del video yo les voy a dar una tareita muy breve para que la podamos resolver en la última sesión, que tiene que ver con como dice aquí, la pregunta: ¿un líder nace o se hace? ¿Ya? Bien, vamos a finalizar la grabación entonces. Y si no hay más dudas, si no hay dudas, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí.